gripe con la variante K, que también se conoce, o AH3N2. ¿Este gripe debe preocuparnos a los ecuatorianos? ¿De qué trata? ¿Por qué es denominado la supergripe, doctor? No, yo creo que hay diferentes factores que hay que tener en cuenta en relación a qué. Primero, el tipo de virulencia de un microorganismo. La virulencia significa la agresividad que tiene el microorganismo frente, como agente patógeno frente a un individuo, huésped. El huésped tiene que estar siempre susceptible, predispuesto a recibir el microorganismo. Y obviamente el mecanismo de transmisión es que nosotros tenemos que tener en consideración y dar en cuenta, puesto que los microorganismos aéreos o de vía respiratoria se propagan mucho más rápido que cualquier otro microorganismo que sea digestivo, de piel, sexual, etcétera. Entonces, ahora nosotros tenemos una variante KH3N2 que es una influenza que no es que ha variado su virulencia. Su virulencia está allí y obviamente la virulencia o la agresividad del microorganismo está dado precisamente a qué tipo de huésped ha ingresado. Si este huésped está predispuesto porque tiene una vulnerabilidad, como es ser diabético, o toma corticoides, inmunosupresores, tiene una patología que baja las defensas, o es anciano, o es un niño, que el anciano ya debilita su defensa y el niño está inmadura su estado de defensa, obviamente vamos a tener problemas de gravedad, o que se agrave, no de gravedad, sino que se agrave. Lo más importante también es que no tenemos un sistema de salud que responda a las necesidades de los ecuatorianos. Por lo tanto, esta predominante brote, que es el del H3N2, y que le sigue el virus incisional respiratorio, y en tercer lugar está el coronavirus, nos viene atacando no solamente desde este año, sino ya desde final del 23 comenzamos nosotros a chequear y a observar que ya teníamos un triple brote, del cual obviamente el mecanismo bastante interesante. Y bueno, primero descansar bien, que es lo que te reduce el estado de cortisol y que te mejora la inmunidad. Segundo, debes comer adecuadamente, entre ellos proteínas y algunos alimentos que son inmunomoduladores o que son nutrientes que mejoran la inmunidad. Y tercero es precisamente tener el mecanismo de protección. La mascarilla es un mecanismo de protección, utilizar el codo, la parte interna del codo para no estornudar, obviamente lavarse las manos y tener corrientes de aire que estén dentro del sitio de tu trabajo o de tu hogar. Y ahí tú tienes mecanismos de cómo poder reducir el problema sumado a la vacunación. Sí, doctor, con relación al tema de los síntomas, mencionaba de que se da una fuerte fiebre, cerca de 40 grados, según los especialistas, también congestión nasal y tos seca y agotamiento. Pero mucha gente quizás pueda llegar a la confusión de que sea una gripe normal. En este caso, ¿cómo identificar, saber que ya no es normal y tengo que acudir a un centro de salud? ¿En qué momento la ciudadanía tiene que preocuparse y no automedicarse? Mira, una gripe estacional, ¿cierto? La gripe común, definitivamente se te autolimita de 3 a 5 días. Si tú después no, del tercer, cuarto, quinto día no estás mejor, tienes que acudir fundamentalmente a un médico. Lo ideal es acudir desde el principio, estando en brote, ¿no? Estando en brote es el médico que tiene que hacer el esquema de diferenciación. Pero el problema es que todavía no tenemos nuestro Instituto Nacional de Higiene para poder hacer cero prevalencia y la búsqueda de casos de forma adecuada que determinen inclusive este hecho de por dónde corren las enfermedades, puesto que en la parte laboratorial es una parte fundamental que debemos nosotros tener dentro del marco de la epidemiología y de la salud pública. Lastimosamente no lo tenemos, entonces la autoprotección determina el hecho de que vas a tener rinorrea o flujo nasal
que vas a tener fiebre, malestar general, que es como todos los procesos virales que existen, todos son al inicio parecidos y que podrían inclusive coinfectarse con bacterias y con ello terminar en procesos bronquiales o neumónicos, de los cuales no queremos y que verdaderamente ponen en vilo y riesgo la vida de la gente. Otra de las interrogantes que nos hacían, doctor, antes cuando teníamos conocimiento de su entrevista es si esta supergripe nos puede llevar a unidades de cuidados intensivos o en el caso peor nos puede derivar a una muerte. Bueno, no se han incrementado el flujo de pacientes dentro de las unidades críticas, pero volvemos al punto inicial, en la cual referíamos el esquema de esta cadena de contagio. Es decir, si está una persona bien alimentada, descansa adecuadamente, obviamente hace inclusive estado de deporte, se cuida, definitivamente esa gripe no lo va a llevar a una unidad de cuidados intensivos. Si de ello se descuida, no genera los cuidados necesarios, no va donde su médico de cabecera, obviamente podría llegar a tener problemas de complicación, así esté en las mejores condiciones. Pero lo que nos preocupa y nos debe preocupar son verdaderamente nuestras personas de la tercera edad, los niños y aquellos que tengan comorbilidades, entre ellos los diabéticos, que deben de cuidarse el doble y que definitivamente podrían llevar a estados de complicación, que es lo que la gente está preocupada. No va a generar, dentro del marco de la pandemia del coronavirus que nos asusta, siempre y cuando hay que considerar que un paciente con un proceso respiratorio de esta naturaleza podría contagiar 4, 5 o 6 personas dependiendo de las personas que ven en su casa. Es de rápida propagación, doctor, entonces en este caso, ¿no? Una familia puede estar, si encuentran un caso, pueden caer el resto también, ¿no? Correcto, porque de alguna forma el virus sobrenada, de acuerdo a las gotitas de lo que tú hablas, que son las gotitas de fluye, o los estornudos, te proyectan más rápidamente estas microgotitas de fluye y que pueden llegar a la vía respiratoria de otra persona susceptible que verdaderamente puede tomar y generar los mismos síntomas. Hablábamos de que los casos que más nos preocupan es las personas de la tercera edad, pero esta supergripe puede caer a todos. A cualquiera le puede caer, pero el huésped susceptible o el huésped vulnerable es el que puede tener una enfermedad de estado menos prolongado o más prolongada dependiendo de sus condiciones físicas y nutricionales y de reposo que otra persona que verdaderamente no la tiene y que tiene una comorbilidad o una enfermedad previa a la cual puede provocar problemas. La persona que ya tiene gripe o tiene síntomas de algún malestar, ¿todavía puede vacunarse o tendrá que tomar otras medidas? Primero hay que determinar si que esa enfermedad estamos hablando de esta influenza, porque te deja una inmunidad, pues es decir, tú pasas la enfermedad, ¿no es cierto? Ya estás vacunado, te deja una inmunidad de recuerdo hasta que venga otra cepa y haga un vulnere o desvíe el concepto de la inmunidad y vuelvas a tener este estado de influenza. Por eso que las vacunas, que hoy por hoy tenemos un gran problema serio, que es este hecho de que hay grupos antivacunas que han desprestigiado el tema de la inmunidad. Si bien es cierto, en la época del COVID tuvimos vacunas de emergencia y muchas de ellas dieron los resabios, son los efectos secundarios a las vacunas. Definitivamente hay vacunas muy comprobadas y muy seguras. Nosotros no tenemos que desprestigiar el estado de vacunas. Mira cómo hemos reducido de lo que el Ministerio de Salud Pública tenía, era un ejemplo de la región, a llegar a 95, 98, hasta 100% de cobertura de enfermedades inmunoprevenibles. Nosotros hemos reducido al 62% y algunas veces en algunas enfermedades a menos del 62%. Es decir, casi estamos a la mitad de lo que teníamos en cobertura.
Una, por los problemas administrativos de falta de insumos. Dos, por el tema administrativo, donde han puesto a personas que verdaderamente no saben absolutamente nada sobre estado de inmunoprevenible. Y tres, a veces no hay los recursos económicos que inclusive determinen el estado de operatividad. No hay un control muchas veces de aquellas personas que están haciendo este barrido casa a casa o sitio en sitio, escuela a escuela, que no estamos haciendo un control adecuado de esta condición de información que es muy pobre dentro del Estado Administración de Salud Pública. Doctor, por acá nos preguntan si el hecho de vacunar puede traer efectos secundarios también. Mira, hay efectos secundarios en todo. Tú te tomas un complejo B, una vitamina y puedes tener alergia. Tú te tomas acetaminofén y puedes terminar con hepatitis. Es decir, que hay personas, inclusive de cierto tipo de vacunas, que teniendo alergia a ciertos alimentos, no lo vamos a referir acá porque comentaríamos el efecto contrario, pueden hacer alergia. Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que en una vacunación de influenza, me postró, tuve una leucocitosis 19.000 y yo por lo pronto hago precisamente, evito estar en contacto con problemas de gripe y tratar de alimentarme mejor y tener las mejores condiciones para poder soportar si es que llegase a contagiarme de alguno de estos microorganismos. En todo caso, la vacunación es una herramienta espectacular dentro de estos elementos, a más de los cuidados que deben de tener, separación de las personas, usar una mascarilla, no estar en sitios de grandes conglomeraciones y alimentarse mejor, reposar mejor. Es decir, tú tienes el autocuidado en tus manos, en cuanto también puedes recurrir al centro de salud a búsqueda de la vacuna, que te va a mermar los problemas de la enfermedad. Algunos tendrán una cobertura exacta y otros tendrán la reducción necesaria para que no vaya a tener complicaciones. Sí, y esto para aclarar, doctor, porque en su momento, en la época de pandemia, no hubo mucha gente que decía, no me voy a vacunar porque eso me trae consecuencias, incluso algunos en redes sociales, como se desinformó que si se vacunaba prácticamente era una sentencia de muerte, ¿no? Hubo una mala información en época de pandemia y mucha gente por ese temor o por esa mala información se dejó llevar y no se vacunó. Entonces, por ende, también para la ciudadanía tenga presente, ¿no?, lo importante que es la vacunación y no dejarse llevar por todo lo que sale en redes sociales. Mira, tú como comunicador social me vas a dar la razón. Estamos hiperconectados, pero totalmente desinformados. Exacto. Infocracia nos ha llevado hasta el fracaso de la democracia, porque verdaderamente nos desinforma más que nos informan las redes sociales y hemos perdido la batalla dentro del marco de tener una inteligencia crítica, cognitiva. Esto que decíamos nosotros que en la época de los 80 y hacia adelante éramos los alfa cognitivos. Es decir, no nos dejamos llevar por una falsa información y buscamos la mejor información para tener un criterio formado. Entonces, las redes sociales son buenas para vender, pero muy malas para informar cosas positivas. Y a la gente hay que referírsela. No, la infocracia fue hecha precisamente para el dominio cognitivo de la gente y que verdaderamente tenemos nosotros que luchar inclusive contra una herramienta que es tan poderosa como la información, que debe de informar cosas positivas y no negativas. Doctor, por acá nos hacen otra pregunta. ¿Quiénes no pueden vacunarse? No, yo creo que, a ver, menores de 6 meses, ¿no es cierto? O personas que tengan alguna posibilidad de alergia o condiciones para no su vacunación. De allí, el único que le puede referir eso es el médico o el sistema de salud, que usted se acerca y dice su individualidad. Lo que hablamos acá son generalidades, es decir, cubrir la mayor cantidad de personas, que hace inclusive lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Yo tengo una cobertura del 90% y ese 10% disminuido
o metido dentro del grupo, de los grupos humanos, no transmiten la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Llegar a esa inmunidad de rebaño, que es la protección absoluta de los esquemas de epidemia y pandemia, y que verdaderamente reducen el uso de la asistencia de unidades médicas que prácticamente están colapsadas por falta de todo, absolutamente de todo en las unidades de salud pública. Sí, también, doctor, esto también para también aclarar a la ciudadanía, ¿no? Todos pueden acceder a la vacunación, en este caso no solamente prioridad, bueno, hay prioridad también para los adultos mayores, para menores, pero también si una persona bordea entre los 20 a 40 años también puede acudir a que lo vacunen, eso no habría ningún tipo de problema. Todos. Todos. Todos aquellos que están en las edades adecuadas y que no tienen condiciones de contraindicación, porque eso reduce, vuelvo a repetir, hace una inmunidad de rebaño, y la inmunidad de rebaño reduce la epidemia y desaparece el microorganismo como tal. Y esperaremos otro brote con otra cepa, porque los virus son los microorganismos más inteligentes que existe en el planeta. Es decir, que ellos se transmutan, van cambiando. Entonces ahora tienes una máscara, después te pones otra, ahora eras el Capitán América, luego te vuelves el Hombre Araña, Batman, Guasón, etc. Por eso es que los virus, tenemos nosotros que hacer una secuenciación y cero de vigilancia, es decir, vigilancia epidemiológica por cero prevalencia. Eso es lo que nos hace falta, y por eso que pedimos a voz en cuello regrese el Instituto Nacional de Higiene, que era el controlador de los laboratorios públicos y privados, porque los privados no reportan, y al no reportar estamos desinformados, entonces no sabemos por dónde corre la epidemia. Mira que en pandemia, y esto por una experiencia propia de la mesa técnica de la cual estaba siendo parte, pero que tenía mi relación precisamente con las autoridades de gobierno, nosotros no podíamos revisar por dónde iba la epidemia del coronavirus, porque no se podía hacer el PCR nasofaríngeo a toda la población, y lo tuvimos que hacer por muerte, es decir, por donde corrían los muertos, nosotros inclusive hacíamos una ecuación que nos permitía decir la gravedad del sector, y yo como epidemiólogo pude revisar de dónde se propagó la epidemia en la ciudad de Guayaquil, es desde San Borondón, pasó a Durán, luego a Jimena, de Jimena pasó a Portete a Tarqui, y ahí se conglomeró el gran total. Que la epidemia, si me dicen a mí de dónde salió de Pelucolandia, de ahí, por una señora que vino de Italia. Y ahí fue la gran propagación. Mientras la señora de Babahoyo estuvo bien hecho el cerco epidemiológico, el control verdadero, al final la gente con recursos económicos tuvieron ese desliz y que generó y propagó una enfermedad tan terrible. Y no lo hicimos por diagnóstico laboratorial, lo hicimos por fallecimiento, que eso es una cosa terrible dentro del marco de la salud pública. Por eso que nosotros tenemos que decir, regrese al Instituto Nacional de Higiene, no solamente para hacer la vacuna, no solamente para el registro sanitario, y para los biológicos que tanto necesitamos, sino precisamente para el control laboratorial de todas estas enfermedades que hoy tenemos el primer caso diagnosticado, pero te aseguro que no es el primero. Sí, no, la importancia, ¿no?, del Instituto Nacional de Higiene para nuestro país, y por ende también se pide que se regrese. Doctor, ¿estamos preparados como país para un posible incremento de casos, como ya menciona, que se puede dar en los próximos días? No estamos preparados, nuestro sistema sanitario está moribundo, e inclusive se transformó la salud pública en asistencia de la enfermedad. No es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Asistencia de Enfermedad y Muerte. Entonces, cuando nosotros decimos eso, lo decimos fundamentalmente porque el principio del modelo de asistencia de salud, es decir, el modelo de atención de salud, es el modelo biopsicosocial, considerando las determinantes de salud. Pero si tú solamente te dedicas a atender enfermos y a reportar las enfermedades de forma pasiva, porque hay una vigilancia epidemiológica activa que busca casos,
y los otros es reporta casos que ya están confirmados o que están en sospecha. Entonces, esa vigilancia epidemiológica pasiva deja como semanas epidemiológicas atrás, arrastrando como carretón de muerte a muchas de las condiciones reales. Cuando nosotros, decía un profesor mío de salud pública, un distinguido amigo cubano, me decía, mire, Pedro Valdivia decía, no, enfermedad que no la busca, no la encuentra. No puedes tapar el sol con un dedo, porque los rayos solares te envuelven alrededor. Y eso es simple. Tienes que buscar las enfermedades, lo que pasa en VIH, lo que pasa en ITS, lo que está pasando en otras enfermedades, la tuberculosis. Es decir, estamos expandidos en problemas de brote sin soluciones ninguna porque no tenemos sistema de salud. Y es un sistema de salud anacrónico, segmentado, fragmentado, que a voz de cuello decimos, cambiémoslo, no importa el gobierno que sea, cambiémoslo y trabajemos juntos por una causa tan fundamental que es la salud y la vida. 7 de la mañana con 54 minutos. ¿Cuál es el mensaje que se le puede brindar a la ciudadanía en estos momentos? A mantener la calma, a ser cuidadosos, a tomar las cosas con cautela, con las recomendaciones que nos han brindado ante este primer caso confirmado, doctor. Mira, cuando tenemos esto, uno puede referir lo siguiente. A ver, busca la mejor información. Hay la mesa técnica de Guayaquil, está trabajando en ello, el doctor Alemán lidera esa mesa. Es interesante e importante que ojalá la mesa comience a sacar informaciones muy certeras y adecuadas de las condiciones que hay. El Foro Permanente de la Salud se dedica precisamente también a difundir, que a la cual yo soy su coordinador de protocolo, y definitivamente las universidades deben actuar. No tienen la Facultad de Ciencias Médicas, que son casi 14 facultades de Ciencias Médicas en el país, no pueden quedarse calladas ante tanta condición. Cuando fracasa el Estado central, cuando no tenemos protección del papá Estado, del papá gobierno, debe de ser el Estado chiquito, los gobiernos autónomos descentralizados, deben de ser la comunidad en sí. Hay los comités locales de salud, que verdaderamente tuve una charla con ellos y me parece una herramienta formidable que se los prepare a la población para que ellos preparen